material, lo vamos a ir explicando. Entonces, el tema con el que vamos a iniciar, o vamos a estar platicando un poco, va a ser las consideraciones para las revisiones electrónicas. Primeramente, ya se ha comentado, incluso a mediodía lo ha comentado el contador Edgar, qué información ya ahorita cuenta el SAT respecto a lo que viene siendo la plática o lo que viene siendo todos los elementos con los que considera la autoridad para poder generar las revisiones electrónicas. El maestro Edgar hacía algunos comentarios que prácticamente son estas mismas informaciones, que lo que dice la autoridad, que es lo que hace, de generar unos modelos de riesgo. Y esos modelos de riesgo, ¿cómo los genera la autoridad? Lo genera a través de informes de terceros, a través del CFDI y otros documentos electrónicos, a través de la contabilidad electrónica, a través del dictamen para efectos fiscales, a través de otras fuentes externas de información, como pueden ser los estados de cuenta de tiendas departamentales, los estados de cuenta de consumo de luz, los estados de cuenta de consumo de teléfono. Otro elemento también que considera dentro del modelo de riesgo la autoridad son los pagos provisionales. Sobre todo también toma mucho en cuenta el entero de las contribuciones, sobre todo el ISR, básicamente lo que viene siendo las declaraciones informativas, que prácticamente en las declaraciones informativas es donde ya la autoridad tiene mucho más elementos para poder generar un sinfín de información y poder cruzar toda la información a través de las declaraciones informativas y los FDI. Hay que considerar ciertos puntos adicionales a estos modelos de riesgo que te maneja la autoridad para no caer en una revisión. Tú como contador, ¿qué tienes que hacer? Tienes que considerar prácticamente las normas, por decirlo de esta manera, pero sobre todo también que cuentes con un catálogo de cuentas. Pero ese catálogo de cuentas no lo tienes tú que generar de manera general, sino tiene que ser adecuado a la actividad con la que tú te estás desarrollando. Tú puedes generar un catálogo general, pero muchas veces se te puede perder el fin o el objetivo de tu información. Entonces, es más conveniente que tu catálogo de cuentas de la empresa esté totalmente adecuado a las necesidades de la empresa. Otro de los puntos que considera el SAT son las balanzas de comprobación y sobre todo la balanza de cierre del periodo. ¿Por qué? Porque a través de esta balanza de comprobación mensual y de cierre de periodo, la autoridad tiene mucho más elementos para poder generarte alguna revisión o para poderte detectar alguna inconsistencia. Ojo aquí, no recuerdo si viene aquí en este material, pero ojo aquí con la balanza de comprobación. Desde el año pasado para acá, este es un comentario propio, es a título personal sobre todo. Desde el año pasado, la autoridad, ¿qué es lo que ha estado generando las declaraciones anuales? Ha estado generando determinación de impuestos, ha estado generando determinación de cantidades y, consecuentemente, eso se contrapone a lo que te establece el Código Fiscal, creo que es el artículo 5 del Código Fiscal, que te establece la autodeterminación de impuestos. Entonces, esto te digo, esta información que te genera el SAT a través de estos balances o a través de los FDI, pone a ese artículo del Código Fiscal. ¿Por qué? El Código Fiscal es muy claro. Te dice, si tú contribuyente vas a determinarte tus impuestos y la autoridad no te lo puede poner. Ese es un error que se está generando y es una cosa que nosotros como contadores hemos estado aceptándolo de manera tácita. Entonces sí hay que cambiar un poquito esa pequeña mecánica que tiene el SAT. Otro de los puntos que el SAT toma en cuenta son las pólizas del periodo. Actualmente el SAT no ha solicitado aún los XML de las pólizas timbradas, pero hay que considerarlas y poderlas generar sin ningún problema.
El cuarto punto son los auxiliares de folios de comprobantes fiscales. Entonces, esto es única y exclusivamente para el caso de que tengas un acto de fiscalización. Adicionalmente, también te piden auxiliares contables. Los auxiliares contables pues, prácticamente están correlacionados con las balanzas de comprobación y con tus pólizas del periodo. El dictamen fiscal, sobre todo para aquellos contribuyentes que opten o estén obligados a dictaminarse. Un punto que también considera mucho la autoridad en este sentido es los EDOS y los llamados EFOS también, que son las empresas que usan operaciones simuladas y las empresas que facturan operaciones simuladas. Esto es prácticamente lo que viene siendo la parte del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación o los famosos listas negras que te publica el SAT cada 15 días. Esa parte también hay que considerarla y tenerla muy en cuenta, sobre todo por la postura que tiene la autoridad respecto a esta aplicación de estos listados, porque los hace de manera retroactiva. Entonces, sí hay que también tener mucho cuidado con estos. Otro de los puntos que también considera el SAT es el registro de los socios en las sociedades mercantiles. ¿Cuál es el efecto de este registro de los socios? Básicamente viene siendo generar o poder determinar las partes relacionadas. Estas partes relacionadas hay que tenerle un poco más de importancia, digo, porque es por donde el SAT pudiese generar alguna pequeña información. En principio es todo lo que prácticamente te considera el SAT para poderte generar la revisión o poderte generar que tú puedas ser sujeto a una revisión adicionalmente de los mecanismos que tiene la propia autoridad para poderte detectar altas y bajas en lo que vienen siendo los pagos provisionales. Vamos también a recordar cuál es el origen de las revisiones electrónicas, el por qué la autoridad está generando las revisiones electrónicas. Como ustedes podrán recordar, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones son determinadas por el propio contribuyente. Corrijo el comentario de hace rato, no era artículo 5, era artículo 6. Salvo disposición expresa, no obstante, existe en el capítulo, en el mismo código, denominado de las facultades de las autoridades fiscales, de la cual se contemplan diferentes atribuciones que tiene la autoridad fiscal para poder generar las revisiones electrónicas. Esta facultad, como ustedes pueden recordar, apareció prácticamente con la reforma fiscal de 2014 y no es otra cosa más que generar las facultades de comprobación como las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete. Esto, como ustedes pueden recordar, implicaba la entrega de un gran volumen de información por parte del contribuyente y una auditoría que también en esos entonces se lleva un promedio de 325 días y 15 puntos de contacto con el contribuyente. Pero con lo que está generando la propia autoridad y con lo que está generando la autoridad en la revisión electrónica, esta se está reduciendo. ¿Por qué? Porque se puede generar de una forma digital con cruces de información, como ya lo comentábamos anteriormente. A título personal, la autoridad aún no tiene la capacidad para poderte generar para poderte generar estas revisiones electrónicas. Hay que estar pendientes porque con este problema que se tiene, van a incrementarse las revisiones electrónicas por parte de la autoridad. Entonces, creo que a partir del segundo semestre, la autoridad va a ser un poco más propensa o va a ser un poco más, ¿cómo podría ser la palabra? Más latosa, vamos, con este tipo de revisión. Las revisiones electrónicas, prácticamente, como ustedes saben, se encuentran fundamentadas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. El objetivo de estas revisiones electrónicas es otro que comparte los contribuyentes, responsables solidarios o los terceros han cumplido con todas las disposiciones fiscales. En caso de que no, determinar aquellas contribuciones omitidas. Pero volvemos a lo mismo.
volvemos a lo mismo. Estas contribuciones omitidas se pasan por el arco del triunfo, lo señalado en el artículo 6. Entonces, hay que también tener mucho cuidado con con estos tipos de contribuciones omitidas para poder, en dado caso, generar algún medio de defensa. Esta facultad de comprobación, la autoridad la realiza con base a toda la información, con toda la documentación que ya obra, como habíamos comentado en la primera lámina. Una vez que la autoridad analiza el origen de dicha facultad o el origen de la información, genera un esquema de fiscalización contemplado dentro de sus facultades, cuyo objeto es la reducción de los recursos ocupados en las revisiones tradicionales. Como ya le digo, la autoridad tiene muchísimos elementos para poderlo generar, sin embargo, aún no los ha aplicado al 100%. ¿Por qué? Porque las tecnologías de información, al formar parte de la vida cotidiana, la autoridad las está utilizando a su favor. Y esto le va a permitir ser un poco más rentable para poder llegar con todos aquellos contribuyentes omisores, evasores o como le quieran ustedes comentar, sin agotar todos sus recursos en una revisión considerada. Este es el origen de la revisión electrónica. Ahora bien, ¿qué es la revisión electrónica? La revisión electrónica es una de las facultades de comprobación que la autoridad fiscal hace a través de medios electrónicos con toda aquella documentación que ya obra en su poder, es decir, que ya se encuentra en su sistema. Este punto hay que ponerle un poquito de, ¿cómo les pudiera decir? Un poquito de atención. ¿Por qué? Porque la autoridad, en alguna revisión o en todas las revisiones que hace, nosotros como contribuyentes no tenemos la obligación de poderles, de entregarles toda la información que ellos requieren. Ejemplos, CFDI, ejemplos, TIOT, ejemplos, pagos provisionales. ¿Por qué? Hay una tesis, no recuerdo el número, ni la fecha de publicación, pero donde nos salvaguarda a nosotros nuestro derecho de no entregarle cierta información, porque esa información ya obra el poder de ella. Estaríamos duplicando trabajo y estaremos duplicando cierta información. Entonces, este punto sí hay que considerarlo en ese sentido, en el sentido de que si bien la autoridad me estás a mí solicitando información, sí, pero tú ya la tienes en tu poder. Consecuentemente, yo nada más lo que te hago es contestarte y diciéndote, tú ya tienes en tu poder dicha información. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la revisión electrónica, verificar que todas tus obligaciones fiscales y aduaneras, que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, estén totalmente soportadas, que toda la documentación esté totalmente soportada sobre uno o varios conceptos o contribuciones. Tomando esto como base, ¿qué es una auditoría electrónica del SAT? Esto es prácticamente lo que viene siendo las facultades de comprobación, siendo de manera un poco reiterativa, que las cuales son ejercidas por las unidades administrativas competentes y dependientes del propio SAT a través del buzón tributario. Este buzón tributario, como ustedes saben, es una obligación poderla generar y tenerlo a disposición de la autoridad fiscal, y nosotros como contribuyentes estarla checando al menos cada semana para ver que no haya algún requerimiento de información. En esta auditoría electrónica, el SAT te va a revisar todos aquellos documentos digitales que integran su información sobre determinados conceptos y contribuciones. Hay que recordar, y tomando como base todo esto que hemos comentado y los orígenes que hemos hecho, ¿cómo inicia la revisión electrónica? La revisión electrónica inicia con el envío que se hace al buzón tributario de un mensaje de correo electrónico al contribuyente, el cual le informa que tiene pendiente una notificación. En este caso, si el contribuyente abre el buzón tributario dentro de los 3 días siguientes, se entiende hecha la notificación. De lo contrario, al 4.º día de la notificación electrónica se tendrá por realizada. Es por eso que comentaba que al menos hay que revisar el buzón tributario
al menos una vez por semana. Con esta notificación de la resolución provisional a través del buzón tributario, se da inicio a las revisiones electrónicas y hay que considerarlas en este sentido para poder tener la atención y poderlas atender sin ningún problema para el contribuyente. En este caso, ya una vez que la autoridad te revisa y te genera la revisión electrónica en un inicio, te genera una resolución provisional. ¿Qué es la resolución provisional? La resolución provisional es el documento digital expedido por la autoridad fiscal después de haber realizado el análisis de la información y documentación que obra en su poder sobre uno o más rubros, conceptos y contribuciones y que pertenecen al contribuyente responsable solidario o tercero sujeto a la revisión. En este sentido, nada más es únicamente un pre de lo que te están diciendo o que te están generando como parte de tu revisión electrónica. ¿Quiénes son los sujetos de la revisión electrónica? Ya lo hemos comentado. Son los contribuyentes, los responsables solidarios y los terceros relacionados con ellos. Ellos son todos los sujetos, en principio, de una revisión electrónica. Pero también hay que considerar aquellas personas que no son contribuyentes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la definición de los contribuyentes? Todos son contribuyentes, todas las personas físicas o morales obligadas a pagar contribuciones de conformidad con la legislación fiscal aplicable. Consecuentemente, aquí podríamos considerar dos vertientes en cuanto a lo que viene siendo quiénes son sujetos de una revisión electrónica. Contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, que están considerados como contribuyentes, y aquellos que pueden considerarse como los no contribuyentes o que pertenecen a la parte del comercio informal, por decirlo de esa manera. Hay que también considerar y tener muy en cuenta quiénes son los responsables solidarios. ¿Por qué? Porque a través de los responsables solidarios es donde la autoridad puede generar muchísimas diferencias y puede generar muchísimas inconsistencias con el contribuyente. ¿Quiénes son los responsables solidarios? De acuerdo a lo que te establece el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, son 1. Los retenedores de las contribuciones a cargo de los contribuyentes. 2. Las personas que efectúan pagos provisionales por el contribuyente. 3. Los liquidadores y síndicos de la sociedad. 4. Los adquirientes de negociaciones. 5. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela por las contribuciones a cargo de su representado. 6. Los legatarios y los donatarios. 7. Quienes voluntariamente asuman la responsabilidad solidaria. 8. Los terceros que constituyan depósito, prenda o hipoteca para garantizar el interés fiscal. 9. Los socios o accionistas en relación con las contribuciones por las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad. Las sociedades escindidas por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de activos, pasivos y capital transmitidos por el escindente. Las empresas residentes en México o en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país. Las personas a quienes sean residentes en el extranjero y se les preste servicios personales subordinados o independientes. Otro también que es responsable solidario son los asociantes respecto de las contribuciones por las actividades realizadas mediante la asociación de participación, que esas realmente son pocas las personas que utilizan esta figura. Y también los albaceas o representantes de la asociación por las contribuciones que se causaron durante el periodo de su encargo. Hay que recordar que, como dice por ahí, en esta vida de todo te salvas, menos del SAT, o menos del ahorita, como se mencionaba anteriormente. Ahora bien, estos son todos los responsables solidarios. Como ustedes pueden ver, con todas estas personas que están a cargo de esta parte, la autoridad puede generar y puede sacar muchísima información. Y de ahí nos podemos generar a lo que viene siendo quiénes son los terceros relacionados con los contribuyentes. Estos terceros no son más que las personas físicas o morales relacionadas con el contribuyente en virtud de las operaciones o actividades que se generan. Por ejemplo, clientes, proveedores
o empleados de contribuyentes. Ellos son prácticamente los terceros relacionados. Partiendo de todo esto y partiendo de lo que viene siendo la revisión electrónica, ¿cómo se desarrolla la revisión? Como ya lo comentábamos, se hace a través del buzón tributario para hacer del conocimiento del contribuyente, del responsable solidario o del tercero relacionado que se revisará. Se le generará la resolución provisional y mediante la cual se le va a poder requerir al revisado para que en un plazo de 10 hábiles siguientes a la notificación de esta resolución manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información y documentación mediante la cual desvirtúe las irregularidades o bien acredite el pago de todas aquellas contribuciones y aprovechamientos que supuestamente o presuntamente hayan sido omitidos. En este plazo, perdón, son 15 días. En este plazo, el revisado podrá optar por, 1, aportar documentación, pruebas o información para aclarar todas las irregularidades y poder desvirtuar aquellas observaciones que te ha hecho la autoridad. Y en este caso también, con esta información proporcionada, la autoridad tendrá 2 caminos. 1, realizar un segundo requerimiento al revisado para que lo pueda contestar dentro de los 10 días, o bien solicitar información y documentación a un tercero. Esto con el fin de poder cruzar y poder generar toda su información. Y una vez que la autoridad cuenta con toda esta información y hace un análisis de toda esta información, dentro de los 40 días hábiles siguientes, emitirá y notificará la resolución determinante del crédito fiscal, si es que se genera ese crédito fiscal o no se genera ningún crédito fiscal. Si no se genera ningún crédito fiscal, se le hace la aclaración al contribuyente que quedó limpio, por decirlo de esa manera, la revisión efectuada. El siguiente punto, si el contribuyente no te genera ninguna aclaración, ¿qué es lo que se va a poder, qué es lo que procedería? Corregir la situación fiscal y presentar las declaraciones y los pagos adeudados. También que podemos generar con esta revisión electrónica es tramitar un acuerdo conclusivo a través de la PRODECON. Y este acuerdo conclusivo muchas veces dependiendo del problema que se tenga o de la magnitud de la contribución o el daño que se pueda considerar, en ocasiones también es conveniente tener este acuerdo conclusivo. Ahora bien, en dado caso que el revisado no haya manifestado lo que a su derecho convenga, ni haya proporcionado la información y documentación mediante la cual desvirtuó las irregularidades contenidas, la misma adquiere el carácter de definitiva y entonces, en este caso, la autoridad podrá proceder a su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Como ustedes pueden ver, aquí hay muchísimo que hacer y hay muchísimo que nosotros podemos considerar para poder darle de alto o poder darle seguimiento a una revisión electrónica. ¿Qué puede hacer el contribuyente en esta revisión electrónica cuando se inconforma con la resolución definitiva o el crédito fiscal determinado? En este caso, lo único que puede hacer el contribuyente es interponer los medios de defensa que ellos consideren, que puede ser el recurso de revocación ante la propia autoridad o bien el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Un tercer punto que también se puede considerar, pero eso ya te implica un poco más, es ampararte sobre la revisión, cosa que ya prácticamente no se considera en este caso. Entonces, esto es prácticamente lo que viene siendo el proceso de la revisión electrónica. Hay también que considerar en esta revisión electrónica lo que vienen siendo los llamados EFOS y los llamados EDOS. ¿Por qué tiene tanta importancia estos dos conceptos? ¿Por qué? Porque derivado de toda la información procesada por el SAT, el propio SAT o la propia autoridad identifica una serie de patrones
que generalmente están presentes en las sociedades que realizan el tráfico de comprobantes. Y hay que considerarlo y tenerlo muy en cuenta en este sentido. ¿Cuáles son los patrones que la autoridad considera o que la autoridad tiene identificados? Uno, tiene un objeto social muy amplio para poder ofrecerle al cliente un comprobante fiscal con todos los conceptos que pueda disfrazarse mejor dentro de las actividades preponderantes de este. Dos, emite comprobantes fiscales correspondientes a operaciones que no se realizaron. Tres, emite comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por las operaciones es solo un mínimo porcentaje y no tiene proporción con dichas operaciones. 4. No tiene personal o este no es el idóneo suficiente para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales. Quinto, no tiene activos o estos no son idóneos o suficientes para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales. Sexto, recibe ingresos que no tienen proporción a las características de su establecimiento. Séptimo, tiene cuentas bancarias o de inversiones que se encuentran activas durante un periodo determinado y después son canceladas, las cuales o bien las dejan con saldos mínimos después de haber manejado cantidades fuertes. 8. Tiene sus establecimientos en domicilio que no corresponden al manifestado ante el RFC. En este caso, lo que vienen siendo, pudieran ser las sucursales. 9. Sus sociedades se encuentran activas durante un periodo y luego se vuelven no localizables. 10. Sus ingresos en el ejercicio de que se trate son casi idénticos y sus deducciones, o bien estas, son mayores por escaso margen. Hay que tener un poco de cuidado con este tipo de clientes o proveedores. 11. Prestan servicios y a la vez reciben servicios por casi exactamente los mismos montos. 12. Comparten domicilios con otros contribuyentes o también prestadores de servicio. Estos CEFOS, prácticamente lo que se está generando es la reforma que hay a partir de este año, la famosa materialidad. Esa famosa materialidad ha generado muchos problemas para el contribuyente y ha generado muchos problemas también para la propia autoridad. Una pregunta, compañeros. Nos faltan algunas láminas. Podemos cerrar la sesión y volvemos a entrar con la misma línea. ¿Cómo ves, Hugo? Para no quedarnos a medio con este tema. Ok, Claudio, vamos a procederlo. Cerramos sesión y volvemos a entrar con el mismo enlace, ¿no? Por favor, para poder dar continuidad a esto. ¿Te parece? Perfecto, adelante. Entonces, si gusta cerrarlo, Hugo.